Hola, bienvenidas, bienvenidos a este vídeo en relación a los posibles errores en nuestra práctica física de yoga. Mi intención es resolver dudas que pueden aparecer en diferentes tipos de posturas y también en relación a la respiración. Por tanto, vamos a comenzar con un aspecto fundamental que, como digo, afecta tanto a la respiración como a la postura y que representa nuestro centro postural. Vamos a llamarlo postura neutra de la columna o alineación neutra de la columna, que es el centro de nuestra práctica. Desde aquí vamos a tumbarnos en el suelo en postura semisupina y recomiendo también la forma de transición de una postura a otra es igualmente importante a la hora de hacer una práctica sin riesgo y con sentido. Entonces entraremos, sobre todo si hay problemas lumbares o hay embarazo, por ejemplo, entraremos de lado siempre a tumbarnos sobre nuestra esterilla. Por tanto, hacemos este gesto y entramos en la postura semisupina. Esta postura se aplica para muchas observaciones muy interesantes porque aquí la columna está más cómoda y vamos a observarlo en nuestra práctica. Te invito a que te tumbes, que cierres tus ojos y que conectes con tu respiración, de momento simplemente de una forma natural. Y aquí vamos a observar cómo al mover los pies hacia adelante, por ejemplo, vamos a observar nuestra zona lumbar y el efecto que este movimiento de los pies tiene en la zona lumbar. Veremos que hay una compresión, ¿no?, en la zona lumbar que es ligeramente incómoda, ¿no? Sentimos que hay una ligera tensión, no tiene por qué ser doloroso, pero vamos a conectar con la sensación de tensión, que va a ser nuestra guía, toda la práctica y siempre. Y si recogemos los pies hacia nosotras, vamos a probar hasta el máximo que podamos, encontraremos que la expansión de la zona lumbar es en oposición a la anterior y pegamos la zona lumbar contra el suelo, que también está creando una ligera tensión. Entonces, una vez aquí, vamos a buscar desde nuestra sensación, cada uno en su sitio, dónde se encuentra el lugar de máxima comodidad para nuestra zona lumbar. Y es muy importante que reconozcas esta posición y esta sensación, sobre todo, para otro tipo de posturas en las que también tendrás que revisar tu alineación neutra lumbar. Así que hacemos un momento de observación. Respiramos aquí profundo y sentimos esa neutralidad de la columna a nivel lumbar. A partir de aquí vamos a observar la zona de los hombros, tronco, zona dorsal. Y si giras las palmas de las manos, observarás que la sensación de la zona alta del tronco cambia profundamente, porque este giro afecta directamente a la articulación del hombro. Entonces, desde aquí notaremos que una alineación u otra favorece o lo contrario a la sensación de comodidad. Observa y respira profundamente en la postura en la que te sientas mejor. Por otro lado, date cuenta de tu cuello, tu zona cervical. Estamos viendo las tres zonas o curvas de la columna, lumbar, dorsal, cervical. Si dejamos que la cabeza vaya completamente hacia atrás, notaremos que hay tensión general, esto es muy fácil, o sea que esta no debe ser la postura neutra. Y si llevamos la barbilla hacia adelante, nos pasará lo mismo, modifica toda la columna. Así que vamos a buscar el lugar en el que nuestra sensación cervical sea la óptima. Y una vez aquí, conectamos con nuestra respiración, respiramos profundo. Y captamos la sensación de liberación, de comodidad de esa zona. Y una vez aquí, antes de que te marches de esta postura, quiero que observes dentro de ti, como si hicieras una fotografía de esta zona, de forma que ya sabes, memorizas la sensación de la columna, para que esta columna neutra
la puedas recordar y aplicar en otros momentos, que veremos ahora, en los que necesites una elongación axial, que es lo que estamos buscando. Esto es una alineación neutra o elongación axial. Desde aquí, tranquilamente, voy a pedirte que poco a poco vayas deshaciendo la postura. Puedes irte un poquito hacia un lado con las piernas, un poquito hacia otro, y tranquilamente pues iremos a levantarnos. También, muchas veces, para salir de las posturas, transiciones, nuestra forma es aparatosa, nos tensa, etc. Una recomendación interesante, si hay también tensión en la espalda o alguna lesión, es hacerlo de lado, pero de una forma específica. Es decir, intentando que el movimiento sea súper fluido y dejando que, sobre todo, no sea la cabeza lo primero que se levanta, sino que sea el propio impulso del cuerpo y desde el centro, desde el core, empezar a levantar el cuerpo. Por tanto, la cabeza estará muy caída, el cuello bastante relajado hasta el final. Bien, es una forma muy interesante de incorporarse. Desde aquí voy a pedirte que vayamos a una postura súper importante, que es Adho Mukha Svanasana, la postura del perro mirando hacia abajo. Pero antes de esto, vamos a recordar que la respiración es el centro. Entonces, la única forma de respirar correctamente y que tengamos un espacio suficientemente amplio para el movimiento de nuestro diafragma, etc., es con una postura neutra, que es la que acabamos de ver en nuestra postura semisupina. Si yo me encuentro en esta postura, que la conocemos bien, esta postura es Vajrasana, en Vajrasana veremos que es bastante fácil que la columna esté bastante neutra. Compruébalo, siempre lo veremos cuando tu postura no cae ni hacia atrás ni hacia adelante. Es como que la cabeza, cuando estás tumbado es más fácil, cuando estamos de pie, la sensación de la cabeza debe ser como si tuviéramos un hilo que tirara de la cabeza hacia arriba. Entonces, desde esta postura vamos a sentir nuestro diafragma y te recuerdo que el diafragma es como un gran paraguas que abarca desde el espacio inferior de la cavidad torácica hasta la cavidad abdominal. Entonces, muchas veces las posturas las realizamos con una respiración corta, torácica o incluso clavicular, pero deberíamos estar sintiendo constantemente el diafragma. En esta postura puede ser interesante observar, simplemente cuando inspiramos, que por un lado el diafragma desciende y por otro lado también nuestra zona de las costillas flotantes, justo esta parte de aquí, también se expande ligeramente en la respiración natural. Vamos a cerrar los ojos un momento y vamos a notar cómo el diafragma baja, pero no baja de una forma como, digamos, hacia adelante, sino que baja hacia adelante, lo sentimos delante, lo sentimos lateralmente y lo sentimos hacia atrás. Vamos a hacer un par de pruebas aquí. Si quieres puedes colocar tus manos, pero muchas veces esto nos hace que queramos sentir solamente la parte anterior, cuando realmente el diafragma está dentro y es tridimensional el proceso de descenso. En cualquier caso, si quieres, para comprobar que hay movimiento en esta zona y no solo aquí, es interesante, vaciamos un momento y cuando inspires intenta sentir de forma tridimensional el descenso del diafragma. Hacia atrás, hacia los lados, hacia abajo. Y observa que el movimiento en esta zona alta es apenas perceptible. Bien, desde aquí voy a pedirte una observación en otra postura, que quizá es más fácil. Vamos a incorporarnos hasta la postura sobre las pantorrillas y desde aquí vamos a probar a observar la respiración completa, que va a servir para muchas posturas. En estas posturas siempre intenta que tu cadera, o en este caso la rodilla, esté alineada con la cadera, es decir, también no abras más o no abras menos. Busca siempre el soporte firme, ¿no? Siempre en línea con las caderas. Y desde aquí voy a pedirte que vacíes, lleves tus brazos hacia la tierra, si quieres apoya los dedos de los pies atrás, como te sientas mejor.
y comienza lentamente, como si fueras a quitarte un jersey. Esta forma de levantar los brazos crea un movimiento articular más natural, más biomecánico. Inspira y observa cómo la respiración se abre hacia la parte alta, ¿no? Torácica, clavicular. Vuelve a probar al exhalar, pero intenta hacer este movimiento sin perder de vista la sensación del diafragma en descenso. Cambia la posición de los brazos, inspira, con ese movimiento como de quitarse un jersey, y exhalando vuelve a hacerlo. Fíjate que es muy normal cuando hacemos esto que la consciencia de atención vaya a la parte alta y perdamos el diafragma. Entonces vamos a hacerlo una última vez, consciencia de un descenso al inspirar, pero de un ascenso y movimiento como, digamos, en todas direcciones de la zona torácica y clavicular, sobre todo torácica. Vamos allá. Siente tu diafragma, vacía, y ahora inspira bajando el diafragma, pero expandiendo la parte alta. Siente cómo el diafragma desciende, y ahora al exhalar, siente cómo el diafragma asciende, y toda la parte alta también va volviendo a su normalidad. Bien, una vez aquí, que tenemos clara esta sensación respiratoria y que debe ser realizada en una postura neutra, como estamos viendo ahora, vamos a aplicar esta neutralidad de columna a la postura de Adho Mukha. Si yo te dijera cómo es el tronco y los brazos en Adho Mukha, te diría que sería exactamente igual que en esta postura. Si yo levanto los brazos, esta es la alineación que yo necesito en Adho Mukha, en la postura del perro mirando hacia abajo. En ningún caso esta postura sería correcta, ni esta postura sería correcta. Sin embargo, se hace mucho, y ahora lo vamos a ver. Porque lo que estamos buscando en Adho Mukha es una elongación axial en la columna. Por tanto, vamos a irnos un momento a la cuadrupedia. En la cuadrupedia, una vez más, también lo mismo. No tendré las manos, en principio, cuando me coloco en cuadrupedia, ni las rodillas ni las manos como más alejadas de la base alta, digamos, que son mis caderas y mis hombros. Una vez aquí, y también sin dejar caer los talones para los lados, etc., todo esto son posturas que cambian en la gravedad de la postura y, por supuesto, pues no permiten que se realice correctamente. Por tanto, una vez que colocamos todo en línea a nuestro propio cuerpo, no te olvides nunca las posturas de apoyo sobre manos, que nunca deben estar la zona del metacarpo levantada, que pasa mucho que se nos levanta, ¿no? Entonces, ese centro debe estar siempre contra el suelo. Por otro lado, también las yemas de los dedos contra el suelo. Entonces, en vez de tener este tipo de postura, con las partes centrales levantadas, tenemos este tipo de postura. Más bien lo que se puede levantar es el interior de los dedos en todo caso, pero no el interior de la palma, ¿no? El centro de la palma. Bien, una vez aquí, aconsejo siempre antes de entrar en cualquier postura, comenzar con pequeñas prácticas de ante y retroversión. Esto se puede hacer de muchas formas, a través de la respiración, para, digamos, preparar el cuerpo. Esto es salir de la neutralidad, pero salir de la neutralidad es necesario para hacer muchas posturas. Una vez que hemos practicado esto, ya sea inspirando hacia adentro, es una propuesta, exhalando hacia afuera. Bien, una vez aquí, podemos plantearnos irnos a la siguiente postura, que es Adho Mukha Svanasana. Yo siempre saco de la línea central del hombro la mano un poco hacia adelante para dar más espacio, digamos. Y una vez aquí, y si quiero calentar un poco más, pues lo puedo hacer, nunca viene mal. Cuando el cuerpo está rígido hay que moverlo para que se sienta más cómodo. Y también errores típicos de esta postura, voy a hacer el error clásico, es como quizá el peor que se puede hacer aquí, es como tender a estirar las rodillas y dejar el tronco encorvado. Esto no tiene sentido, digamos, porque por un lado estamos comprimiendo el tronco, por otro lado la zona posterior de las piernas no se está estirando, o sea, no estamos consiguiendo nada más que probablemente empeorar nuestra postura habitual. Por tanto, nuestra propuesta va a ser siempre entrar con una profunda flexión de cadera hacia atrás, y luego desde ahí, siempre intentando que el hombro no quede hacia adentro, sino que rote, ¿no? El hombro rote hacia afuera, vamos a empezar a empujar, si os fijáis, pegando muchísimo nuestros muslos a nuestro tronco.
Claro, esto lo que hace es que a la primera no podemos estirar las piernas, pero es que el propósito no es ese. El propósito es elongar de forma axial la columna y estirar al máximo que podamos nuestra zona de isquiotibiales. Por tanto, mi sugerencia siempre en clase es ir entrando varias veces. Y si os fijáis, mi columna en ningún momento se encorva, en ningún momento. Entonces, una vez que llego a la postura más o menos, y veréis que es difícil mantener todo el tiempo los muslos pegados y desde ahí estirar sin perder la alineación, o sea, sin salir, ¿no? Sin salir de aquí, pues bien, lo que yo sugiero siempre es estirar un poquito una pierna, pero mantener la alineación de la columna, luego estirar un poquito más la otra, y quedamos ahí un ratito, prueba a hacerlo, respira algunas veces aquí. No olvides nunca que tu diafragma desciende al inspirar y asciende al exhalar. Como ves, son mis piernas las que se mueven, pero mi tronco está en su máxima flexión, digamos, y al mismo tiempo elongación neutra. Es decir, en ningún caso he salido de la postura, ¿no? He llegado a una flexión y luego desde ahí he neutralizado lo que he podido mi columna. Bien, la sensación que tengo cuando neutralizo la columna es que no tengo el cuerpo ni caído hacia adelante ni que se va hacia arriba. Y muchas veces por falta de flexibilidad se nos va hacia arriba, digamos, y creemos que estamos bien ahí, y otras veces por exceso de flexibilidad abrimos más en extensión, y tampoco es el objetivo. Se puede hacer para entrenar, ¿eh? Me parece interesante abrir, cerrar, pero la postura centrada es siempre elongación axial. ¿Sí? Nos quedaríamos ahí un momentito, respirando. También el cuello muchas veces se mete hacia adelante, puede ser interesante entrenar también ahí, ¿no? Para hacer trabajos de flexibilidad, de fuerza, pero la postura centrada no tiene el cuello hacia adelante. Tiene más sentido para la columna vertebral, que llega hasta el cráneo, que todo esté en elongación natural, elongación neutra. Inspiramos aquí, respiramos muy bien porque tenemos el cuello bien colocado. Y tranquilamente desde aquí, y no lo olvides, apoyando las yemas de los dedos, porque tendrás más espacio, y también te viene bien para fortalecer los dedos, llevas un pie hacia adelante y luego el otro. ¿Sí? Esta postura es una típica postura de flexión, Uttanasana, y aquí también hay un error típico. Cuando llegamos a Uttanasana, hacemos esto generalmente. Fijaos que vamos hacia atrás y flexionamos. Pero si os fijáis bien, el cuerpo está en diagonal en esta postura. Entonces, si llevamos, si os fijáis, vamos a hacerlo despacio, yo voy a ir llevando el peso hacia los dedos de los pies. Lo que significa, siento el peso en los dedos de los pies, no en el talón solamente. Entonces, al llevar el peso hacia los dedos de los pies, de pronto mi postura se ha vuelto mucho más equilibrada. Tengo la posibilidad de estirar mejor porque estoy alineada con la gravedad, mis caderas encima de mis tobillos, mientras que así realmente estoy en desequilibrio y apenas puedo estirar correctamente. Así que siempre en Uttanasana lleva tu cuerpo hasta que sientas el peso en los dedos de los pies. Una vez aquí, inspira, elonga la postura y quizá tengas que doblar rodillas para esto, a lo mejor en tu caso. También se pueden colocar unos bloques en las manos. Inspira aquí y exhalando, flexiona lo mismo que hacíamos antes. Rodillas dobladas, el tronco pegado a las piernas. Y desde aquí pues intenta flexionar, pero no siempre va a ser, o sea, es mucho mejor flexionar, aunque dobles un poco las rodillas, pero con el tronco más elongado, que hacer esto, que es lo mismo que estábamos haciendo en la postura anterior como ejemplo de lo que no hay que hacer. Exactamente el mismo proceso que hemos visto en Adho Mukha. Bien, desde aquí vamos a subir a la postura de Utkatasana, postura de la silla. Esta postura, cuando hay problemas en la espalda, como que nos cuesta levantarnos, os sugiero hacer, primero colocarnos aquí, ¿no? Alinear el cuerpo bien y desde aquí ya levantarnos. Las rodillas no sobrepasan los dedos de los pies y la postura no es más abierta en principio, es alineada. ¿Sí? A veces a lo mejor quieres probar, hacer como movimientos, como digo, como entrenamiento es interesante, pero la postura es elongación otra vez axial. Otra propuesta es que las manos queden como rotadas hacia adelante, porque esto afecta a la rotación del hombro
Y desde aquí veremos que es más fácil, ¿no?, el poder levantar y elongar. De otra manera, al meter las manos hacia adentro, seguramente se nos come la columna. O sea, como vemos, hasta los dedos de las manos son importantes en nuestra práctica. Otra postura que vamos a hacer, que es la postura de pie. La postura de pie, Samastiti. Es una postura también en la que muchas personas, bueno, pues dan por sentado algunas cosas, como por ejemplo quedar con los pies juntos, o quedar con las piernas muy separadas, o quedar con los pies paralelos totalmente, ¿no? He aprendido también mucho sobre esto en muchos años de enseñanza, que las posturas deben ser adaptadas al cuerpo de cada persona. Entonces, os sugiero, cuando os coloquéis en esta postura, que recordéis que es una postura que tiene un apoyo. Entonces, si colocamos los pies juntos, observamos, el apoyo es, hay menos equilibrio en esta postura. Si separamos los pies mucho, hay un punto también en el que es estable, porque de hecho para posturas de artes marciales se usa mucho este tipo de alineación, pero no es una postura precisamente como relajada. Si quiero una postura relajada pero firme, de pie, tengo que buscar un lugar como debajo de mis caderas. Y para eso te propongo un juego, ¿no?, de movimiento, que es simplemente ir subiendo y bajando las piernas. Y si tú te fijas, cuando bajes tus piernas, más o menos tendrás una distancia acorde con tus caderas. Otra opción también es caminar hacia adelante y atrás, ¿no?, porque cada uno tiene su forma de caminar y de separar las piernas. Y entonces uno, cuando vuelve, sin pensarlo mucho, ahí están otra vez. Notarás también que tendrás una rotación de pie específico por tu forma de andar, y esto es natural en ti. O sea, a veces si fuerzas para dejarlo paralelo, es una alineación de tu cabeza, no de tu cuerpo. Entonces eso puede ser incómodo para ti. Así que no fuerces a tus tobillos, a tus caderas y por tanto a tu pelvis y a tu columna, que al final esto llega hasta arriba. En realidad, no fuerces, busca siempre donde estés súper a gusto, ¿sí? Aunque te parezca que no está perfectamente alineado. Bien, desde aquí vamos a hacer otra prueba interesante. Vamos a levantar los dedos de los pies. Eso es súper útil. Si levantamos los dedos de los pies, vamos a activar un montón de músculos que nos permiten quedar de pie de forma erguida y de forma neutra. Si no, seguramente al bajar los dedos hagamos nuestro gesto habitual, que puede ser este o puede ser este. Cada uno tiene uno. Bueno, hay alguno más. Entonces, desde aquí, si tú levantas los dedos, enseguida vas a alinear muy profundamente tu columna. Por tanto, lo podemos observar de lado. Una vez ahí, voy a sentir cómo de pronto esto se ha erguido. Muchas veces también cuando pido que hagáis esto, los brazos están muertos. Si el brazo está muerto, tampoco nos erguimos del todo, así que levantamos, ¿no? O sea, activamos los brazos, dedos de las manos también. Y desde aquí voy también a pedirte que observes si tus rodillas, al estirarlas del todo, te están comprimiendo la zona lumbar. Si es el caso y sientes que hay compresión, un poco de tensión, como veíamos antes, baja tus dedos y dobla un poquito las rodillas, pero muy poquito, o sea, flexiona simplemente. Bueno, en ambos casos bajamos los dedos y esta sería nuestra postura de Samastiti, postura de pie, que es muy distinta a esta o a esta. O sea, es justamente la postura neutra. Cuando la pierdas, lo sabrás porque tu cuerpo irá hacia adelante o hacia atrás. Entonces, si la pierdes, vuelve a levantar los dedos, vuelve a activar los dedos de las manos, dobla ligeramente la rodilla si te molesta la zona lumbar y tendrás la postura de pie. Esta postura vale para un montón de posturas más en las que tengas, ahora veremos también, otra alineación neutra, ¿no? También, pues, Utkatasana o las que hemos visto antes. Vamos a irnos a una postura también muy conocida, Trikonasana. En Trikonasana, tal cual estás, separamos bastante los pies, ¿verdad? Y desde aquí vamos a probar a girarnos hacia nuestro lado. En este caso vamos a ir hacia el lado izquierdo. Bien, y desde aquí, bueno, esta base postural también muchas veces se suele decir, a veces hay una indicación, que es que los talones quedan en línea.
pero en muchos casos esto es muy desequilibrante. Entonces, no quedes en línea, busca la línea que tú sientes bien. Muchas veces puede ser que el talón adelantado queda a la mitad de la otra planta, pero no completamente en línea. Y si no, obsérvalo en tu cuerpo, cada uno tiene su sensación. Una vez aquí, me aseguraré de que mi postura es lateral, es decir, yo no estoy mirando al frente, muchas veces nos quedamos como en medio. En Trikonasana, yo estoy mirando, en este caso, hacia donde estáis vosotros, ¿no? Aquí también puedes observar que quizá en casos de hiperextensión, esta rodilla cae hacia atrás, eso es lesivo, potencialmente lesivo. En ese caso podríamos colocar un bloque justo aquí para que haga un tope en la pierna, ¿vale? Eso también es importante, sería interesante colocar un bloque ahí, digamos de forma vertical. Desde aquí, tal cual estás, abrimos brazos en cruz y bajamos la rodilla. Fíjate, a veces hay que reajustar porque el talón y la rodilla deben estar perfectamente en línea. Una adaptación de esta postura es esta, pero muchas veces lo que nos pasa es que no hay una instrucción que diga que el hombro no se nos sale. Entonces la persona se apoya y se cae en su hombro. Siempre hay que alejarse, como alejarse del suelo, alejarse del hombro. Y otra cosa también es que muchas veces levantamos el brazo, pero nos encontramos en una especie de rotación insuficiente y por otro lado como encorvamiento. Entonces siempre aconsejo que la mano vaya a la cresta ilíaca y desde ahí rotemos y miremos arriba. Si podemos, levantamos el brazo, si no, nos quedamos ahí. Esto es aplicable a Trikonasana. Exactamente lo mismo. Ahí. Y esta mano también, si la ponemos muy cerrada, va a cerrar el hombro, o si la bajamos mucho. Entonces la ponemos un poquito más rotada y con las yemas de los dedos vamos a poder tener mucho más espacio, ¿vale? Esto lo repetiríamos igualmente hacia el otro lado, simplemente para recordar cómo se produce. Acuérdate de no dejarte caer, ¿verdad? Y acuérdate, una vez que estés en tu postura, de rotar. Primero, hagas la postura muy bien habitualmente o muy abierta, ¿no? Siempre recomiendo que abras desde aquí. Y luego ya pruebas a levantar el brazo. Y una vez aquí, puedes probar a extender, pero siempre sin cerrar, sin bajar demasiado. Tienes mucha más apertura ahí. Y después rotas y si puedes, abres. Otra cosa que suele pasar aquí es que la persona suele quedarse como en esta posición. Por eso, este gesto de llevar la pelvis hacia adelante, todo completamente en línea, desde, digamos, si miramos desde esta parte de aquí, veríamos todo el cuerpo en línea, ¿no? O sea que es muy importante llevar la pelvis hacia adelante, rotar con la mano en la cresta ilíaca y levantar el brazo. Vale. Desde aquí bajaríamos al suelo de nuevo. Bueno, una propuesta para bajar puede ser esta. Y lo mismo, no hace falta en estas posturas en las que queremos, ¿no? Flexionar, pues por supuesto, meter el tronco y encorvarlo no es ninguna opción saludable para la columna. Así que es preferible incluso no bajar la cabeza, pero tener el tronco más elongado, ¿sí? Con esta elongación, ¿no? Llevando el tronco en línea como hemos aprendido y no encorvándolo, ¿no? Bien, eso también valdría si queremos bajar desde aquí a la postura de flexión, ¿no? Yo no bajaría, digamos, encorvado, ¿no? Y me quedaría aquí, sino que siempre vuelvo a hacer Ardha Uttanasana y desde aquí pruebo a flexionar lo que yo pueda, pero no entro encorvado directamente. O sea, siempre vuelvo a hacer este gesto y flexiono. Bien, desde aquí vamos a unas posturas también muy importantes, que son las posturas de extensión. Antes de aquí también aprovechamos para hacer un movimiento chaturanga, que es otra postura típica, en la que los practicantes suelen hacer esto, sin darse cuenta, y en realidad la postura habla de hacer una flexión, ¿no? Recta, que es mucho más cansada, por supuesto. Así que fíjate en si la pelvis está en línea. Bien, para entrar a las posturas de extensión, yo sugiero siempre entrar primero en carga, extensiones en carga, porque si no, la zona lumbar
podría estar un poco desprotegida cuando abordemos posturas en las que la tengamos un poco más abandonada. Entonces, bueno, se puede aprovechar para calentar un poco, ¿no? O sea, en las posturas en las que estemos trabajando toda la musculatura abdominal, el core, en extensión, en postura de extensión. Bien, se pueden hacer pequeños movimientos. También aquí es muy típico, en esta postura, cuando pasamos a la cobra, ¿verdad? Mucha gente hace esto. Vale, tiene los codos estirados, los hombros hacia arriba y la zona lumbar súper desprotegida. No, no funciona así. Esta postura quiere que los hombros y los codos vayan hacia atrás y hacia abajo, o sea, el hombro encajado en la cintura escapular, el codo pegado o los brazos pegados al tronco, y desde ahí abriremos la postura. Por supuesto, se podría activar el abdomen, ¿no?, que siempre protege la zona lumbar, y relajar los glúteos, y sobre todo aquí empujar con las manos y los dedos para levantar el pecho, la zona dorsal, ¿sí? Pero esto no, ¿vale? Vemos la diferencia, ¿no? Y otra cosa también, los pies generalmente la gente, a muchos alumnos los separan muchísimo, y hay que buscar que estén en línea también con la cadera, ¿sí? Pasando desde aquí a una típica postura de extensión, que es la postura de Ustrasana. Fijaos que pasa lo mismo, ¿no? Cuando uno pierde un poco el centro de la postura. Respiramos aquí un momento. Y desde aquí, siempre para protegernos por si acaso, apoyamos los dedos de los pies. Esta postura solamente la recomiendo a personas que la hayan trabajado por su cuenta, que la conozcan bien. Y fijaos que es un error típico, ¿no? Cuando yo quiero bajar hacia atrás, yo puedo hacer esto, ¿no? Intentar como ir hacia atrás, y lo que tiendo a hacer es comprimir mucho la zona lumbar, ¿no?, hacia adelante, y desde ahí intento bajar. O sea, se me olvida muchas veces, ¿no?, que la curvatura y extensión es también dorsal, no solamente lumbar. Entonces, si yo hago esto, llegaré mal y seguramente me pasará esto. Que llegaré y me caeré hacia atrás, me iré cayendo y no conseguiré hacer la curva que necesito. Entonces, fíjate, hacerla correctamente implicaría inspirar, exhalando, podemos alinear correctamente la pelvis y las piernas, pero no hace falta llevarla hacia súper delante, ¿no? O sea, simplemente desde aquí ir notando que lo que hacemos es arquear la zona dorsal, llevando el corazón como hacia arriba. Entonces, una vez ahí, voy levantando y ya estoy mucho más cerca. Y una vez aquí, no hago esto, me caigo, sino que sigo abriendo hacia arriba y hacia atrás. Y una activación abdominal me permite proteger la zona lumbar. Volvemos despacito. Puede ser conveniente dejar las manos en la zona lumbar al volver. Respira profundo. Relaja tu mandíbula. Siempre relaja la mandíbula en tu práctica, en tu vida, porque esto afecta la tensión también del suelo pélvico y por tanto la tensión posible de la respiración, porque el suelo pélvico está asociado con el diafragma, por tanto con la respiración. Desde aquí, otra cosa típica es que si yo vengo en unas posturas de extensión muy potentes, no puedo entrar súper rápido en otras posturas. Entonces, lo recomiendo, cuando vamos a pasar a una torsión espinal o a una flexión, después de una postura de extensión, recomiendo pues elongar un poco la zona lumbar porque se nos ha comprimido mucho. Entonces, antes de entrar en lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, que es sentarnos, yo voy a modificar ligeramente la alineación, la sensación de mi columna al flexionar ligeramente. Desde aquí, con mucha más facilidad, ya puedo entrar en esta postura. Me voy a sentar en la postura de Ardha Matsyendrasana. Esta postura es muy conocida, es una postura muy antigua que aparece ya en los manuales de yoga medieval.
de Hatha Yoga medieval. Entonces, podemos partir de la postura con las piernas cruzadas y luego desde aquí, una pierna, por ejemplo la izquierda, ¿no?, se nos pone doblada y luego la otra va encima, a un lado. Y muchas veces lo que veo aquí es que la cresta ilíaca, perdón, el isquio, los isquiones se levantan, ¿no? Entonces uno intenta hacer la torsión con esta parte del cuerpo totalmente levantada del suelo. Entonces la postura no tiene sentido, está cayéndose hacia un lado. Por tanto, siempre baja tu pelvis al suelo. Entonces desde aquí tienes una base firme para elongar el tronco. Pasará con cualquier postura de torsión sentado. Una vez aquí, otra cosa muy habitual en esta postura es rotar, ¿no? Dos cosas habituales, rotar y, por ejemplo, directamente hacer esto, ¿no?, y empujar cuando todavía no ha empezado el proceso de liberación, ¿no?, de la torsión espinal. Entonces yo recomiendo abrir colocando la mano en la cresta ilíaca e ir rotando. Y luego ya, si se puede, hacemos esto, pero si se puede. Y finalmente, fíjate, esta mano muchas veces se apoya directamente, pero si yo apoyo la mano directamente, depende de mi altura también y del brazo, pero si apoyo directamente muchas veces tengo bloqueado el hombro y yo lo que quiero es que este hombro siga rotando hacia atrás, todo lo que pueda, que siga ayudándome a rotar el tronco, ¿no?, en torsión. Entonces desde ahí voy a intentar, si mi longitud del brazo lo permite, doblar el codo como rotando el hombro hacia afuera externamente. Y apoyaré la yema de los dedos para eso, ¿sí? Y estos pies no están inertes, yo voy a elongar y desde ahí a rotar. Si puedo hacer esto, pues genial, pero tampoco es totalmente necesario, ¿sí? La cosa es que tengas liberación, que estés cómodo, que puedas rotar lo suficiente y si puedes o no hacer esto depende de tu capacidad. Pero en muchos casos muchas personas hacen esto y no tienen capacidad y se quedan encorvados en la postura, ¿sí? Vale, vamos a hacerlo hacia el otro lado. Entonces, bueno, simplemente volvemos a observar que las dos caderas, los dos isquios queden en línea y poco a poco vamos a empezar a irnos hacia un ladito. Lo que decía antes es que siempre por pasos más pequeños hasta llegar a pasos más largos. Desde aquí, si te apetece, puedes probar y yo siempre recomiendo empezar mejor aquí, no estirando el codo, sino aquí. Y veremos que esto es bastante efectivo para la rotación. Una vez aquí, podemos hacer lo que hemos comentado antes, de ir rotando el hombro de atrás, ¿sí? Haremos alguna respiración aquí, abriendo el pulmón, que estamos abriendo más, en este caso el izquierdo. Tampoco levantamos la cabeza ni la bajamos, estamos en línea. Vamos a volver despacito y vamos a nuestra última postura. Esta es la postura de Paschimottanasana, que es una postura también muy antigua. Paschimottanasana es una postura de flexión total y vuelve a tener exactamente el mismo error siempre que Adho Mukha, postura del perro, Uttanasana, postura de flexión de pie, etc. Entonces, una típica forma de hacer esta postura para muchas personas es esta, ¿no? O sea, directamente, típica forma que muchas veces se ve es esto. Y bueno, si se llega a los pies, que muchas veces no se llega. Entonces, esto no tiene ningún sentido, lógicamente. Esa instrucción de hay que llegar a los pies, pues no es una instrucción correcta. La instrucción sería, en todo caso, o la orientación, que necesitaríamos elongar, volver a crear una elongación axial en el tronco. En muchos casos hace falta colocar altura debajo de la pelvis, porque si no, no podemos inclinarnos hacia adelante. O sea que si es tu caso, no te preocupes y pon mantas de yoga suficientemente gruesas y horizontales para levantar el tronco. Otra propuesta puede ser que si tus piernas quedan siempre dobladas, puedes colocar algo debajo, de forma que tú al descender tienes un soporte aquí y no estás realmente sufriendo, ¿no?, por este motivo. También podríamos colocar una cinta, ¿no?,
y trabajar con la cinta, pero en ningún caso sin soportes y así. Esto no tiene sentido, ¿vale? Entonces, desde aquí vamos a inclinarnos un poquito hacia adelante. Mi propuesta siempre es pegar tronco y muslo. Desde aquí cogemos las corvas con los hombros hacia atrás. Y muchas veces llevar los pies hacia adelante puede ser interesante sin separar. De momento que separes tienes que volver a acercar. Entonces, desde aquí vamos a continuar. Mi propuesta es que vayamos hacia atrás sin perder el contacto y empezar, por ejemplo, a trabajar o bien cogiendo los pies hacia los lados o bien con la cinta o bien índices y corazones cogiendo los dedos gordos. Entonces, podemos hacer esto y luego ir trabajando cada vez más desde la respiración cuando ya la postura es más difícil, ¿no? Más tensa. Si notas que tu postura se ha enclavado ahí o se ha quedado como atascada, sal del todo, sal, respira y vuelve otra vez a entrar. Al principio entramos con los pies hacia adelante y luego sugiero hacia atrás. Entonces esto va a permitir que al final lleguemos a la postura como más fácilmente, que quedarnos siempre en el mismo rango de movimiento que nos deja ahí. No tiene nada que ver una postura con la otra, ¿verdad? Entonces, si inspiramos, aquí podríamos hacer algunas respiraciones. Me gusta más esto y esto, ¿no? De colocar las manos en los dedos o en la parte externa del pie, que esto, porque esto nos rota el hombro hacia adentro y otra vez nos cierra la zona dorsal. Bien, desde aquí vamos a inspirar, vamos a incorporarnos. Inspirando, levantamos brazos arriba y exhalando, abrimos los brazos. Por último, una postura que particularmente me parece muy peligrosa y creo que está bien remarcarlo antes de terminar, es pasar de la postura del cuervo. Vamos a mostrarla un momento, que no hay mucha gente que tampoco que la pueda hacer, o sea, hay personas que no la pueden hacer, quiero decir. Pero bueno, es un caso típico. Levantar, ¿no?, los pies aquí y desde aquí bajar la cabeza al suelo. Si somos muy fuertes, pero hay que ser muy fuerte, y podemos soportar colocar la cabeza sin caer, no hay problema. Pero si la cabeza cae contra el suelo, aunque no nos hagamos daño en la cabeza porque es dura, el cuello puede sufrir. Y hay casos muy graves de lesiones provocadas a través de las posturas sobre la cabeza. Entonces no hay ninguna necesidad de entrar en el cuervo, desde el cuervo hacia Sirsasana. Entonces yo haría el cuervo y luego, después, colocaría correctamente, ¿no?, la postura para hacer el trípode o la postura sobre la cabeza que yo quiera hacer. Que, por cierto, por otro lado, tampoco es una postura que recomendaría a personas que no tengan la fuerza suficiente para realizarla, porque incluso con fuerza a veces hay lesiones también. Hay que tener mucho cuidado con esto. En realidad, la mejor forma es con soportes, que no apoyen la cabeza en el suelo. Terminamos aquí la práctica, vamos a tumbarnos un momento, hacemos un momentito de respiración y podrías sentarte si quieres a respirar, también quiero comentarlo, si nos sentamos a respirar, siempre con un cojín, ¿vale? Porque sin cojín nos encorvamos, puede ser aquí, ¿verdad? Con las piernas en línea, los pies en línea, puede ser también aquí, ¿verdad? Esta postura muy típica, Siddhasana. O también puede ser esta, que es como más completa. Pero ninguna postura de estas es posible sin cojín. Aquí se nos encorva la espalda. Entonces, nada, simplemente recomendarte que siempre con un cojín, o podrías a lo mejor subir un poco la pierna y quedar un poquito mejor colocada. Pero igualmente esta postura es muy inestable también. Entonces, siempre en postura de meditación con un cojín. Y finalmente, para las posturas de tumbado, vamos a poner un bolster, en este caso un bolster pequeñito, que por cierto antes no lo he comentado, pero también puede valer muy bien para estar elongado en las posturas de flexión. Bien, entonces vamos a colocarnos aquí y si hay fuerza abdominal podemos ir hacia atrás, si no caemos de lado, mejor sin el bolster y nos tumbamos. Antes de empezar, voy a pedirte que hagas este movimiento con el talón hacia adelante y atrás, ¿no?, o con el tronco con el cuerpo hacia adelante y atrás, apoyando los talones en el suelo. Esto es una forma de lubricar la columna vertebral. Conecta aquí con la respiración.
y suelta. Bien, esta postura es la postura de Shavasana. En Shavasana, en esta postura, muy importante no separar muchísimo las piernas, ni tampoco juntarlas muchísimo, ¿no? Vamos a encontrar como donde notamos que al dejar caer las piernas estamos sin tensión. El bolster o la manta enrollada debajo de la pierna permite que la zona lumbar no tenga tanta compresión. Por tanto, es más biomecánica, digamos, ¿no? Nos permite estar más tiempo, más cómodos sobre la esterilla. Y desde aquí, coloca las manos como tú sientas, mueve la cabeza hacia los lados un ratito, cierra tus ojos y relaja tu mandíbula. Si te cuesta mucho, hay una práctica muy antigua de Hatha Yoga que te puede servir, que es Simha Mudra, que es simplemente sacar la lengua todo lo que puedas hacia abajo y eso empuja la mandíbula hacia abajo. Vamos a hacerlo una vez. Inspira. Y exhalando. Sacas la lengua y haces este sonido como de rugido, es el gesto del león. Y empujamos hacia abajo la mandíbula. Inspiramos aquí y exhalamos aquí. Si quieres, puedes repetirlo alguna vez más. La práctica de la relajación también tiene algunas cuestiones que revisar, y es que muchas veces se nos insta a entrar en relajación sin ninguna guía. Y eso va a provocar que simplemente sigamos en nuestros pensamientos habituales y en lo de siempre. Entonces, si queremos que es una práctica yógica y no simplemente un descanso, vamos a conectar con la guía de la relajación. En este caso, una guía breve, pero igualmente efectiva, siempre tiene que ver con conectar, en primer lugar, con la presencia física. Primero con la postura física, después con la presencia del cuerpo, con la sensación interna del cuerpo, y en último lugar, con la respiración. Así que postura y ubicación en el espacio, presencia física y respiración. Ahora una práctica muy sencilla. Observa primero la respiración natural. Segundo, voy a pedirte que hagas una respiración o alguna más, si quieres, profunda. Para ello siempre, antes de inspirar, vacía. Inspira. Todo lo que puedas, todo lo profundo que puedas, exhala. Puedes hacerlo alguna vez más si lo necesitas. Y por último, voy a pedirte que observes simplemente el recorrido del aire, de las fosas al canal respiratorio, a los pulmones, y al exhalar de los pulmones por todo el recorrido hacia las fosas nasales y hacia el exterior. Durante unos instantes observa el recorrido del aire.
cuando lleves un ratito haciendo esto, puedes soltar la práctica y dejar que la respiración quede libre. Y una vez ahí, siente la respiración en segundo plano. En primer plano, observa el espacio interior de tu cuerpo, en particular el espacio del corazón, y después el espacio de la consciencia, ese espacio detrás de los ojos cerrados. Una vez aquí, observa el cuerpo como espacioso, la mente espaciosa y el entorno también espacioso. Y crea una sensación de fusión entre el espacio exterior e interior. Permanece aquí un momento. Como vaciando de contenido tanto el cuerpo como la mente. Podríamos sostener esta práctica mucho tiempo. Pero cuando quieras regresar, y siempre deberíamos entrar en la espaciosidad en nuestra práctica de relajación, voy a pedirte que vuelvas a tu respiración. Y que la respiración sea tu guía para regresar al cuerpo, regresar a la actividad, regresar al movimiento. Antes de terminar, puedes entregar esta práctica a todos los seres de este planeta, la sensación de paz que inunde, digamos, todo cuanto te rodea, como la compartes con tu exterior. Para este gesto, si quieres, puedes llevar las manos unidas y los pulgares al entrecejo. Y los pulgares al corazón, agradeciendo este estado de tranquilidad y a las fuerzas que siempre hacen posible esta enseñanza desde el principio de los tiempos, nuestra práctica de yoga. Y poco a poco desde aquí vuelves al movimiento. Para salir de aquí te sugiero que primero recojas las piernas. Puede ser con más o menos intensidad. Y puedes rodar un poquito hacia un lado y un poquito hacia el otro y caer finalmente del lado que tú quieras para ir soltando. Siempre hay una transición en torsión hacia un ladito, ahí respiras y solo cuando estés preparada te incorporas, preparado, y ya vuelves a sentarte. Terminamos así nuestra práctica. Espero que te haya sido útil. Por supuesto, hemos ido rápido para poder abarcar toda la sesión,
pero recuerda que todo esto lo puedes aplicar en tus sesiones habitualmente, cada pauta que hemos visto durante el tiempo que tú necesites. Mi nombre es Eva Espeita y estoy encantada de acompañarte en la sesión de hoy. Muchas gracias.